Bueno. Quería empezar el directo haciendo un poco el imbécil. Espero haberos dado un susto de muerte. Porque esta dentadura del caballo es para, vamos, para verla. Parece de un poco politoxicómano. Ay, madre mía. Creo que se oye bien, que todo está bien, ¿verdad? Ahí está. Hombre, 121 en hora, no sé quién eres. Primero hay que saludar, ¿eh? Primero hay que saludar y luego ya nos reímos si hace falta. Bueno, he llegado ahí 18 a mi casa. Ahora mismo soy 38 y estoy en directo, no sé ni cómo. Sí, es la cabeza del padrino, es mi padrino, prácticamente. Luego igual me la pongo un rato, pero es que da mucho calor y no sé qué tal se oirá aquí. Ahí estamos. En fin, madre mía. Ay, hay que alegrarse un poco, porque si es por el deporte aragonés, poco tenemos de qué alegrarnos. Poco tenemos de qué alegrarnos. Creo que, bueno, la iluminación va y viene, según le dé. Pero bueno, de momento no me he puesto el foco este que tenemos y ahí estamos. No sé si hay tweet de estamos en directo, porque no sé si me va a dar la vida para tanto, porque vamos, he venido preparando el guión del Real Zaragoza durante el trayecto en autobús que hay hasta mi casa y he puesto un poco algún tuit de que iba a hacer directo en media hora y tal y ya está, no he hecho más. De hecho, esa camiseta del Real Zaragoza es la que llevaba en la Romareda, la he puesto ahí para que no se viese el resto de ropa y ya está. El resto no he preparado prácticamente nada. Vamos a reciclar cosas de ayer, porque ayer iba a hacer un directo especial, un directo por Halloween, así que bueno, comeremos unas pocas chuches, ¿vale? Que no sé, ese es un tema que quería abordar, que no sé por qué hay que comer chuches solo en Halloween, porque yo abogo por comerlas durante todo el año. La verdad que es una cosa que me encanta y que tenga 25 o 50 años creo que seguiré haciendo, siempre y cuando tenga dentadura para ello, la verdad. Bueno, Cucu dice a Gemainar que bueno, hoy nos ha salvado un poco la vida entre Miguel y ella, madre mía, madre mía. Pero bueno, eso son cosas que no podemos contar aquí. Unas triquiñuelas un poco extrañas. En fin, allá que vamos. Empezaremos con el directo, empezamos con el Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca. La verdad es que ha sido una auténtica lástima que un directo que ayer podría haber sido jovial, jocoso, divertido, incluso alegre, porque ambos equipos venían de ganar, aunque no lo hiciera el Casa de Monzaragoza, a ver si se pone un poquito las pilas. Pero bueno, pues de la noche a la mañana ha cambiado el día, ha cambiado el sino, ha cambiado todo y... Uf, como me pica el ojo, perdón, ¿eh? Y pasamos pues a una jornada negra, unas derrotas muy duras y a pasarlo mal. Pero bueno, no pasa nada, el Huesca sigue ahí arriba, así que bueno, pronto llegará la nueva, ya lo diremos, la nueva racha de imbatibilidad y la nueva racha de aplastar a los rivales por 1-0 y se acabó. Súbeme el ánimo, pues te subo el ánimo, Miguel. Mira, te voy a subir el ánimo primero con luces, porque vamos a poner las luces del Huesca, que se ven bastante mal. Se ven bastante mal. Por cierto, esto no es un disfraz, ¿vale? Esta es una camiseta de un jugador jugador de hockey, vamos a decir. Una camiseta que me trajo mi prima o mi hermana Bea de Canadá, que estuvo por allí pues como una semana. Y tengo también esto, que la verdad es que da bastante miedo. Un jugador de hockey ya de por sí da miedo, pero imagínate un jugador de hockey con solo esto, un stick en la mano y haciéndote así como que te lo tira como si fuese la onda de David a Goliat, ¿no? La verdad que es muy chulo. A ver si lo enfoca bien la cámara. Enfoca, ahí está. Está guapo. Ojo, Miguel está haciendo aquí triquiñuelas. Son los seguidores en esta sala. Bueno, vale. Es que Miguel es ahora editor, es el poder en la sombra, son los tentáculos de deporte aragonés, podemos decir, es la mente pensante, eso sobre todo, porque yo pensar, la verdad que poco y nada. Así que bueno, le he dado poderes administrativos, vamos a decir, de edición, así que bueno, veremos qué nos hace. Tengo el micro un poco bajo, se me va cayendo, pero bueno, no pasa nada, si enseño algún pezón, espero que Twitch no me censure, por favor.
El caso es que vamos a empezar con Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca y para ello vamos a empezar viendo la clasificación, que creo que la tengo aquí. No me ha dado tiempo a sacarla, o sea, ya habría sido una locura. De hecho, tenía sacada la clasificación anterior, la que correspondería a ayer. Pero bueno, ya que estamos, pues miramos la clasificación aquí. A ver, vamos a pasar a la pantalla del PC. Creo que ya lo estaréis viendo. Ahí lo tenéis, la clasificación, Las Palmas como líder. Las Palmas, ya no es imbatido, ya no estás imbatido. Ahora, la Sociedad Deportiva Huesca te ha eliminado esa posibilidad de conseguir ganar la liga de forma imbatida, o ascender de forma imbatida, o estar durante toda la liga de forma imbatida. Se acabó. El Huesca de Cuco Cigana dijo 1-0 y a tomar por culo de aquí. Buen viaje de vuelta a las Islas Canarias. Así que Las Palmas pues es primera, pero no ha conseguido ganar todos los partidos o no ha conseguido mantenerse imbatido. Y vamos directamente al Huesca y al Real Zaragoza. El resto de equipos nos dan absolutamente igual. Tenemos al Real Zaragoza como 14º, 16 puntos en 14 jornadas. Creo que si no me equivoco es ya un tercio de la liga. Y bueno, pues 4 victorias, 4 empates y 6 derrotas. 9 goles a favor son bastante pocos. Bastantes pocos, se debería decir, ¿no? O son pocos, mejor dicho. Son pocos directamente. De hecho, creo que somos el tercer equipo que menos goles marca. Pues fijaos, el Oviedo lleva 7, el Málaga lleva 9 como nosotros y 8 lleva el Racing, pero creo que cuenta además el gol que acaban de marcar antes. Bueno, no, pone 7, perdón. Pone 7 también. Igual se ha actualizado, de hecho. Por eso era el corte. Bueno, vete a saber. Pero encajamos muchísimo también comparado con los que marcamos. Son 12, que bueno, no son tantos si los comparamos con el resto de equipos. El Oviedo encaja 11 también, 13 el Leganés, 10 el Racing, encajan pocos también, 12 nosotros, pero bueno, 3 el Burgos, que eso es una auténtica locura, 5 Las Palmas y 9 el Levante, pues sí, en fin, estamos un poco en la media tabla, ¿no? 13ª posición y venimos de una racha, pues bueno, ahí la veis, derrota, victoria, derrota, victoria, derrota en esos 5 partidos, 3 derrotas, 2 victorias, muy irregular el conjunto zaragozano, que su próximo rival es el Alavés. Así que bueno, no me extrañaría que echasen a la vez a Torrecilla y a Carcedo. Pero bueno, tenemos que deparar la jornada ya más adelante. Y en el caso de la Sociedad Deportiva Huesca, bueno, mejores noticias, 20 puntos, 4 por encima del Real Zaragoza, a solo 1 del playoff de ascenso. Muy buena situación la de Cuco Ciganda, pese a esa derrota en Ponferrada que ha sentado bastante mal en cuanto a que la racha era muy buena y ha sabido bastante mal. Pero bueno, una victoria, 2 empates y... Perdón, una derrota, 2 empates y 2 victorias en los últimos 5 partidos. No es mala racha, venía de 5, creo, o 6 partidos sin encajar, o sin derrotas, perdón, mejor dicho, sin derrotas. Y unos 4 sin encajar antes del anterior partido. Así que bueno, Huesca va en línea ascendente, va en línea establecida, digamos. Y el Real Zaragoza sigue en ese vaivén continuo que no termina. Y pasamos ahora ya aquí de nuevo. Ya estoy con vosotros. Que por cierto, no tengo agua hoy, así que me voy a morir de sed. Porque ya tengo bastante sed, pero bueno, ya la... ¿Cómo? A ver qué dice Miguel, perdón. El Alavés que está perdiendo con el Racing. ¿Pagaremos los platos rotos? Si acaba perdiendo seguro que los pagamos. En fin, en cuanto a Real Zaragoza, claro. Vale, empate ganando el segundo gol. Ah, pues mira. Pues justo era por eso porque lo que se ha actualizado y se ha visto la pantalla así un poco... Pero bueno. Oye, no está mal, no está mal. En fin, vamos a continuar. Hay que hablar del Real Zaragoza, es el partido que he visto, ¿vale? Del Huesca, pues no lo he visto. Mejor si no hablamos. Aunque ahora que caigo, creo que podemos ver un poco las estadísticas, si os parece, pero lo vemos después, porque primero el Real Zaragoza, que es de lo que más puedo hablar, porque es lo que he visto, ¿no? En la Romareda. Y bueno, pues el titular, he ido un poquito a ser juguetón, ¿vale? Sardana en la Romareda. Ha sido un poquito un baile del Andorra, muy superior al Real Zaragoza. Un Real Zaragoza muy a la defensiva, pero además muy desordenado. Esa presión era muy extraña. Francés ha ido incluso al área rival a presionar. Además ha hecho una falta totalmente innecesaria, que se ha llevado una tarjeta, que bueno, muchas veces los centrales no se llevan esa tarjeta. Y en el caso del Real Zaragoza, pues sí se la ha llevado. Sorpresa hasta de la vida. Y pues bueno, Lizoain ha tenido 2 buenísimas paradas. Una de ellas tras una muy buena jugada del Real Zaragoza, esto hay que decirlo.
una muy buena jugada saliendo de la presión desde zona izquierda, con Luis López, con Petrovic, jugando muy bien en esa zona, llevando el balón a la zona derecha y ahí apareciendo Mollejo, creo que ha sido el que ha disparado o el que ha llegado al área. Y Lizoain, que ha tenido una muy buena parada en ese momento. Esa jugada me ha gustado especialmente, pero ha sido un espejismo. No hemos vuelto a ver otra jugada así de importante, así de interesante, así de divertida o de buena. El Andorra pone a pique el Zaragoza. Bien jugado, Miguel, así me gusta, muy bien. Me gusta que participéis, eso es. Y pues bueno, el caso es que el Andorra, como habréis visto, no había tirado a puerta en toda la primera parte, pero llega una vez y te hace gol. Y la verdad es que tenía mala pinta. Yo, en el campo, era esa sensación de que, uy, este córner aquí en el último minuto, el Andorra no nos ha tirado a puerta, cuidado. Y efectivamente, pues el Andorra ha marcado y nos hemos llevado un varapalo brutal. Y hay que hablar también de la segunda parte, que el Real Zaragoza ha querido salir un poco más arriba, ha querido presionar un poco más, ha querido establecerse un poco más en campo rival, buscar a la Andorra. Pero bueno, no hemos ido a presionar de verdad, hemos presionado mal cuando lo hemos intentado. Apenas hemos tenido oportunidades de gol en la segunda mitad, apenas las hemos tenido, eso es así. Y bueno, el Andorra nos ha terminado bailando y al final había esa sensación en el Zaragoza de que por mucho que el partido durase, por mucho que estuviésemos en el campo rival, no íbamos a conseguir marcar ni generar peligro y no había ningún tipo de peligro. Así que pues bueno, pues 0-2, derrota en casa de nuevo. Creo que el Real Zaragoza tendría que revisarlo, pero creo que el Real Zaragoza solo ha ganado en casa al Villarreal B. Porque han sido 4 victorias, ¿verdad? Villarreal B, Ponferradina, que fue fuera de casa, Tenerife, que fue fuera de casa, y la cuarta no sé cuál es la que vencimos. Me pilla un poco ahí a desmano. Mira, comenta Miguel que para el Huesca solo he visto los tweets de Archivo Bar que telita. Pues mira, los voy a abrir. Los voy a abrir y ahora los comentaré. Ha faltado la eficacia que se tuvo en Tenerife. Ha tenido muchas ocasiones de gol. Pues sí, a ver. Hemos tenido 4 ocasiones claras. Simeone ha tenido 3, yo creo. Y Gueye ha tenido una que, bueno, no sabe ni rematar de cabeza. La verdad es que el pufo de Gueye ya es bíblico, vamos a decir. En fin, así que mal. Y Mollejo pues también ha tenido la suya, pero pues Lizoain ha hecho una muy buena parada. Y en las otras Simeone no ha estado nada acertado, sobre todo una casi un disparo cruzado. Pero bueno, para mí no son muchas ocasiones. Vamos a ver los tweets de Archivo Bar que comentaba Miguel. Creo que los he abrido y los he abierto. En fin, vamos a poner aquí la pantallita del PC, que para algo está este botón. Preocupante la falta de criterio que hay en la Liga Smartbank. En el Lugo Mirandés, una mano previa. Tras un control defectuoso sirvió para anular el tanto local. En el Ponferradina Huesca, otra mano previa. En la recuperación no sirvió para anular el penalti. Buena mano. Buenísima mano. Además el árbitro la ve perfectamente, ¿eh? Perfectamente. Y de hecho va a verla, por lo visto. Bueno, pero esta fue la del Lugo Mirandés. Vale. ¿Y esta? No, ¿verdad? Ah, sí, ha ido a verla. Ah, bueno, es que este árbitro, creo que conozco a este árbitro. Pero no sé cómo se llama. Bueno, está bien clara, ¿eh? Está bien clara. Es muy clara. Voy a ver si ha puesto algún tuit más, porque solo he visto ese. Atlético de Madrid no nos interesa. 2 errores, madre mía. Sánchez López. Partido delicadito de Sánchez López en el Real Zaragoza Andorra. Ojo. Pues ese igual habría que verlo. Trujillo Suárez, eso es. Trujillo Suárez. Ese es el árbitro que yo conozco. Uy, este plano es muy malo. Madre mía. Así mejor. En fin, pero pasamos ya. Aquí, bueno, tenemos 3 espectadores. Por favor, que saluden. Que saluden cuando lleguen. Que saluden cuando lleguen. Sí, Trujillo. Madre mía. Trujillo Suárez lo tengo yo muy en la mente porque recuerdo un partido que se suspendió por granizo. Un Huesca Nastic, que el Huesca se jugaba el ascenso en ese tramo de liga. Y recuerdo que me estaba granizando, empezó a granizar. Y entonces el árbitro pitó la suspensión del partido. Y en cuanto pitó, señaló el túnel.
Se puso la mano así y salió corriendo así, haciendo con las piernas así hacia arriba, no sé si no se llega a ver, pero bueno, haciendo así unos gestos muy... que estaba casi huyendo, vamos, de robar un banco. Y vamos, me pareció bastante ridículo, la verdad, pero bueno, es un recuerdo muy jodido para él, la verdad, eso seguro. Y oye, ya que no tengo agua, tengo aquí chuches, voy a ir abriéndolas, ¿no? Voy a ir comiendo, las compró mi papá para darles a los vecinos que viniesen a pedir chuches y no vino nadie. O sea, tremendo. ¿Gol del Burgos? Bueno, gol del Burgos, ojo. Madre mía. Lo que sería noticia, no obstante, Miguel, sería que no le marcasen. O sea, que le marcasen al Burgos. Entonces, decir que ha marcado el Burgos, pues bueno. Pues no es noticia, chico. ¿Qué te digo? Eso es así. Eso es así. Bueno. Ahora hablamos de las claves del Real Zaragoza. Qué ricas. Mira. Así chiquitas. Hasta datos. Bueno. Las claves. Yo señalo 3 claves, ¿vale? 2 muy importantes y una no tanto. La primera no es la menos importante, seguramente. Y la más chorrona, pero es que el tacón de Bada nos ha costado un gol. O sea, esa frivolidad ahí, que me hago un tacón saliendo de una presión que no tocaba hacer ese tacón en ningún caso. Yo cuando lo he visto ya me he horrorizado. Acaba la jugada en córner, gol de la Andorra. Y nos vamos al descanso directamente en cuanto marca el gol y hemos sacado. O sea, o ni eso. Así que, en fin. Ha sido clave ese gol, eso hay que decirlo. El Zaragoza estaba bien, el Zaragoza estaba... Pues bueno, no quería tampoco la posesión, no que estaba haciendo su plan de partido, ser defensivo, esperar en bloque medio, recuperar, salir a la contra, intentar girar al rival cuando recuperásemos balón o cuando atacásemos y poco más. No teníamos muchas armas, la verdad, en ese aspecto. No me ha disgustado el Zaragoza, aunque obviamente jugando en casa esa imagen de dejarte dominar tanto, pero sobre todo la segunda clave, la presión. O sea, tú puedes dejarte dominar, puedes dejar que el rival tenga la iniciativa, pero en el momento que tú decides ir a la presión, tienes que hacer una presión como Dios manda. Tienes que hacer una presión muy buena, tienes que hacer una presión incisiva, tienes que ir a morder al rival. El Real Zaragoza no ha ido a presionar, el Real Zaragoza ha ido a ver si puedo molestar al que tiene el balón o al que lo va a recibir. Esa era la presión del Real Zaragoza. O sea, tú cuando ves un equipo que va a presionar, y va a presionar de verdad, va a por el tío que tiene el balón y va a morderle a ese tío y se planta delante de él dándole 1 metro, obligándole a decidir, obligándole a conducir, obligándole a regatear, obligándole a hacer cosas. Pero el Zaragoza no ha obligado a la Andorra a nada. De hecho, la Andorra estaba súper cómodo con esa presión. De hecho, le ha venido muchísimo mejor que le presionásemos. O sea, encontraban todo el rato salida por banda derecha y tan tranquilos. Y tan tranquilos. Y esa es otra cosa que quería comentar también, la que dice Miguel, de que por qué no cambia de sistema Carcedo durante el partido. Pues no sabe. No sabe, no puede, no quiere. A la sensación que me da a mí es de incapacidad absoluta para manejar los tiempos de partido, para cambiar el plan de partido, para hacer un poco, pues eso, oye, si a ti, por ejemplo, en la vida te van las cosas mal y dices, oye, es que yo siempre estoy haciendo, qué sé yo, como lentejas todos los días y la cosa me va mal, el intestino me va mal y no sé qué, prueba a no comer lentejas un día y a lo mejor el intestino te va bien, ¿no? Pues el plan de partido de Carcedo es lentejas todos los días. Comemos lentejas todos los días. ¿Que me va mal las lentejas? Seguimos con lentejas. Da igual. En fin, un 4-4-2, dice Miguel. Pues sí, a ver, vendría bien, pero luego lo que no tiene sentido tampoco es poner un doble pivote. Bueno, que estaba Zapater. Bueno, Zapater jugando de media punta, ha sido increíble. Zapater de media punta y Francho y Eugeni por detrás. A mí que me lo explique. A mí que me lo explique. Y también Zapater, mira, tenía una jugada muy buena que le ha metido un pase a Simeone, que de hecho ha generado una ocasión de gol, que ha estado muy bien, que se ha girado, pero, o sea, que ha llegado a dar el pase y lo ha dado bien, pero le ha costado girarse, madre mía, le cuesta menos una grúa coger un edificio y cambiarlo de sitio que a Zapater girarse. Ha tenido 2 jugadas que ha sido una cosa, vamos, brutal, que no se giraba ni para atrás, ni aunque le echases agua caliente, pero bueno,
En fin, no lo ha hecho mal del todo Zapater, ¿eh? Zapater no tiene ninguna culpa hoy de lo que ha pasado en el campo. Y la tercera clave, pues por supuesto, es ese desorden. Va ligado un poco con la presión. Había un desorden en la segunda parte brutal, brutal. Creo que con los cambios el Real Zaragoza no solo no ha ido a mejor, sino que ha ido a peor. Carcedo tiene esa habilidad de empeorar al equipo con los cambios y es absolutamente increíble y es espectacular que un entrenador tenga esa capacidad. Y sinceramente es muy preocupante para el Real Zaragoza que un entrenador empeore a su equipo con los cambios. Es verdad que el Real Zaragoza tampoco tiene un banquillo que digas es que hay que meter a este, es que este no puede... Es que en cuanto este falle un poco el nivel, hay que meter a otro. No, es que el Zaragoza tampoco tiene una plantilla muy buena, o sea, muy halagüeña. En fin, madre mía, voy a tener que ir a por el cargador al final. Madre mía. Pues bueno, os dejaré algo puesto mientras, así os entretenéis. Y bueno, desde luego, partido terrorífico. Espero que os oiga esto. No se va a oír porque lo tengo silenciado. Maravilloso. A ver ahora. Terrorífico partido. Ha sido terrible. Pero bueno, ha sido bastante duro de ver en la Romareda. Pues bueno, se han vivido los cánticos de nuevo de Carcedo vete ya y Torrecilla vete ya, que ya no sabemos todos de memoria. Y bueno, no sé cuánto tiempo más tendrán. Desde luego, Sanjei lo primero que hizo pues fue estos dos movimientos, mantener a Torrecilla y traer a Carcedo. Y creo que va a estar bastante chungo, la verdad. Creo que no se ha oído la alerta de las RAID, lo cual me apena. Pero bueno, en fin, una lástima. Y esa tercera clave, pues eso, ese desorden brutal que tenía el Real Zaragoza a la hora de presionar, a la hora de estar en el campo, a la hora de tener un bloque medio, a la hora de quién va a presionar dónde, de los laterales que no se fuesen a Cuenca. Por cierto, la Larrazábal, bueno, ya hablaremos luego de la Larrazábal. Pero ha habido una jugada que ha terminado prácticamente en línea de fondo y que han pasado 45 segundos o un minuto hasta que ha recuperado su posición. Pero es que no solo ha dado a recuperar su posición, es que ha dejado la posición totalmente vacía. Nadie ha cubierto ese espacio del carrilero. Nos han llegado por esa zona. Ha habido peligro porque ha estado a punto de Andorra de quedarse con una ocasión clara. No ha pasado nada y al final la Razabal ha llegado pim pam al trote cochinero. Llego a mi sitio y tan tranquilo. Yo veo a un jugador mío hacer eso y lo quito al instante. Y ya está. ¿Tuviese a Fran Gámez calentando o no? Que por cierto, hablando de los cambios, ¿cuánto tiempo ha calentado Gueye? ¿Cuánto tiempo ha calentado Zapater? ¿Cuánto tiempo ha calentado... ¿quién más ha salido? Puche. Ha calentado como 2 minutos. En ese triple cambio, Zapater llevaba ya un rato más calentando. Pero los demás, vamos, llevaban 2 minutos calentando. Los ha puesto a calentar en el 60 o en el 58. O sea, sería increíble que los ponga a calentar tan tarde. En fin, tarde y mal, Carcedo. Ahora hablaremos del top 3, pero antes voy a ir a por el cargador que necesita batería. Necesita ponerse las pilas este portátil. Así que bueno, pues os dejo con la intro, que es muy bonita, me la curré. Así que bueno, así la disfrutáis y dura 2 minutos. O sea, que yo creo que en 2 minutos ya está esto enchufado y funcionando otra vez.
Bueno, ya estamos de nuevo, ya estamos de nuevo. En fin, pues justo me ha dicho el ordenador ahora cuando estaba a punto de enchufarlo que por favor lo enchufase a cargar, así que vamos, in extremis. En fin, bueno, ya no sé ni dónde había dejado el guión. Por último, tenemos las últimas dos secciones, el top 3 y lo quiero en mi equipo. Pues el top 3, bueno, está claro, ¿no? Yo creo que el primero, desde luego, tiene que ser el bueno del Cholito, Giuliano Simeone, tiene que ser el primero. Ha fallado varias ocasiones de gol, y claras, sí, totalmente de acuerdo. Pero es el único jugador capaz de generar peligro. Si no está Bermejo y si no está Simeone, yo no sé qué Zaragoza vemos. O sea, si el de ahora da terror, el de el de tener los salarios dos de baja, no sé qué va a dar. Nos va a dar un algo. En fin, Simeone, que, bueno, pues eso, ha sido al final el jugador más importante, el jugador que más peligro, el jugador que más desequilibrio genera, el jugador que saca petróleo de cualquier melón que le manden, porque menudos melones le mandan. Y otro jugador importante hoy, creo que ha sido sin duda, y sorprende incluirle, pero es Lluís López. Creo que Lluís López ha estado bastante bien, pese al 2-0 creo que ninguno de los goles es culpa suya. Ha estado muy expuesto en muchísimas situaciones, en 1 contra 1 directamente, en ocasiones muy solo, o sea, eso hay que decirlo, estaba muy solo. En la primera parte es verdad que no ha sufrido mucho, pero bueno, estaba más arropado. Por cierto, voy a comerme otra chuche. Y comeros algo vosotros también, ya que estáis, hombre. Ahora que se hace callar a la hora de cenar, hay que alimentar esos cuerpos. En fin, ha estado bastante bien para mi gusto, ¿eh? Uy, no, dura. Ah. ¿Que la marca del córner era suya? No lo sé. No lo he visto ni lo he querido ver, porque madre mía. Pero bueno, si era suya, no obstante, siempre hay que tener jugadores en zona. Si Zaragoza haciendo en zona y en individual, los de la zona no han saltado, es que no ha saltado nadie. Estaba totalmente solo. Sí, hombre. Ay. Qué rara está esta dentadura. Pero bueno, está buena, ¿eh? Las dentaduras son una chucha que a mí me encanta. No sé si a vosotros os encantan. A mí me gusta porque están así como duras. No tienen ahí un sabor ahí como... no sé. Muy bueno, muy rico. No obstante, las de una tienda de frutos secos cuyo nombre no vamos a pronunciar, pero que las tiendas son amarillas y se encuentran en Aragón, creo, sobre todo en Zaragoza. Esas dentaduras están especialmente buenas. Mejores que la que me he comido. Pero si quieren que llegamos la marca, que paguen. Que para eso están. ¿Sabes, Kenia? Que se lo merecen. Bueno. Otto, ¿ahora qué dices tú de dar caña? Papá, vamos a hablar de la Larrazábal y de Manu Molina, que son los destacados en el top 3, pero para mal. Los dos, o sea, tenía que meter a los dos, porque no me podía quedar con solo uno. Han hecho un partido horrendo los dos. Yo no sé, Carcedo, qué partido ha visto para quitar a Petrovic antes que a Manu Molina. Había que haber quitado a los dos al descanso, o sea, así de claro, a los dos. Y lo de la Larrazábal es que me canso. Me canso de decirlo, me canso de verlo, me canso de pedirlo. Por favor, la Larrazábal no puede jugar con el Real Zaragoza. Me da igual que sea de extremo. Me da igual que sea de carrilero. Me da igual que sea de lateral. Es muy malo. Técnicamente es un jugador muy corto. Se queda corto para la segunda división. Así de claro. Si tiene una defensa sólida detrás, si tiene jugadores detrás que le hacen las coberturas, ¿puede funcionar como carrilero? Pues puede ser, pero es muy malo. Así de claro lo digo. Técnicamente de verdad que es un jugador que me deja muchísimo que desear. Y Mollejo también ha durado muchísimo en el campo. Mollejo también ha durado muchísimo. No lo meto aquí porque ha estado un poco más activo. No lo puedo meter en el top 3 destacado para mal. Pero la verdad es que, en fin, el nivel de Zaragoza está siendo bajísimo. Salvo Bermejo y quizás Simeone, que sí le falta un poquito más de acierto. Por cierto, Simeone ya lleva 4 goles anulados en fuera de juego. 4. Y 3 que han subido al marcador. O sea, lleva más goles en fuera de juego que los que han subido al marcador. Una verdadera lástima. Una verdadera lástima, sobre todo para mi Big Wenger, que lo tengo. Y estoy ya
cansado de él. Así que esos dos los tenía que incluir en el top 3 porque la verdad que han hecho un partido horrible. Manu Molina estaba... Bueno, yo es que no entiendo la presión de Carcedo, de verdad no la entiendo. Me gustaría un día sentarme a analizarla, pero si casi no tengo tiempo para preparar los directos como para volver a ver un partido del Zaragoza. El caso es que la presión era muy rara porque Manu Molina estaba muy adelantado, era como un media punta cuando presionaba. Y Grau se quedaba muy solo y Francés tenía que salir a campo, vamos, al área rival. Era una presión muy extraña, muy extraña. Y luego ha salido Zapater y han hecho lo mismo. Presionaba a Zapater lejísimos. No sé, muy extraño. Además Zapater no es un jugador que destaque por su buena presión. Es un jugador que destaca por abarcar mucho campo, por apagar fuegos. Creo que ponerle en esa faceta no tiene mucho sentido, la verdad. Y ya por último, ya acabamos con esta sección del Real Zaragoza de hoy. Y es lo quiero en mi equipo. Y aquí tengo que destacar a varios, porque para mí Lizoaino ya ha sido clave. Su juego de pies es buenísimo, pero buenísimo. Y además, pues ha hecho 3 paradas espectaculares. Y en los pases, pues vamos, no sé si ha tenido un 80%, creo que lo que le miraba antes en Sofascore y creo que era un 86% o algo así. El caso es que ha estado muy, muy, muy bien. Y también, bueno, al final ha tenido 3 paradas y luego, pues oye, no ha estado mal en cuanto a distribución. También me ha gustado mucho Hebel, que es con H. Llevaba el número 7 y ha sido un peligro constante desde que ha salido. Ha estado muy activo, ha estado en movimiento constante, ha estado siempre incisivo, ha estado, vamos, muy bien. Me ha gustado bastante ese chico. Y bueno, como tercer jugador del equipo rival que querría, he metido 3, Marc Aguado. La verdad es que ha sido un jugador pues bastante bueno y que nos habría venido hoy muy bien precisamente. Sobre todo para suplir a Manu Molina que lleva varios partidos que está totalmente desconocido. Bueno, estamos 5 espectadores creo en el directo. Uno de los requisitos para ser... ¿Cómo se dice? Bueno, para cobrar de Twitch es que 5 espectadores chateen a la vez. O sea, que chateen en el chat. Así que por favor, chatead. Aunque sea para decir hola, ¿qué tal? O esta noche voy a cenar pizza, ¿vale? Si cenáis pizza esta noche, por favor, no subáis fotos a las redes sociales porque si os sigo las veré y me haréis muchísima envidia. Y además que sepáis que arderéis en el infierno por comer pizza hoy y encima ponerlo en el chat, en fin. Sí, lo peor de Marc es que es tuyo. Pues sí, es una lástima, pero bueno, a ver, al final hay que ver que al jugador le va a venir bien y al Zaragoza para el futuro esperemos que le venga bien que el chaval juegue. Y si tiene que jugar contra ti, pues yo soy partidario de que juegue contra ti. Que el chaval juegue, ya está. Si un día toca contra ti, pues bien. Si un día toca contra otro, pues oye, mejor. Que por cierto, ya que he ido por el cargador, he ido también a por la cantimplora porque me estaba muriendo de sed y me iba a dar algo si no bebía. Así que bueno, ya me disculparéis, pero vamos, tocaba. Y con eso acabamos el bloque de la Zaragoza. De la Sociedad Deportiva de Huesca no puedo comentar mucho porque no lo he visto. Y en cuanto al Real Zaragoza tengo que revisar el guión de ayer porque hay que hablar de que, bueno, quiero hablar un poco de lo que fue el partido anterior contra el Tenerife. Muy poco porque no lo vi, ¿vale? No lo vi. Estaba en el pueblo totalmente de chill, totalmente de relax. Así que no vi el partido de la Zaragoza. Y también porque no tengo internet allí. Así que bueno, pues oye, lo escuché por la radio. Pero al final el resumen es que bueno, victoria por 0-2 al Tenerife. Un campo que hay una victoria que yo no contaba para nada con ellas. Que siempre se nos da mal ese sitio. Que siempre que vamos allí tengo la sensación de que perdemos. Así que bueno, oye. Y vi el resumen, me gustó el primer gol, yo no sé, creo que es Mollejo el que le da tacón, yo creo que no sabe ni cómo le da, pero bueno, oye, bienvenido sea. Y el segundo gol pues es muy buen gol de Valentín Bada. Y por cierto, pusieron un tuit los del Zaragoza de una captura de ese momento, de Bada rodeado de 3, que vamos, comparándolo con Oliver y Benji, y es un tuit muy bueno y que me ha encantado. El equipo de comunicación de este año de Real Zaragoza está siendo muy, muy top. Y antes de nada, os digo, solo vi el resumen del Real Zaragoza. Pero quiero haceros también yo un resumen, ¿vale? Y el resumen pues podría ser básicamente este. Ahí está,
Lo dejo otra vez. En fin, me encanta ese vídeo. Me encanta que Dimada esté de vuelta. Lo hizo muy bien contra el Villarreal B. Lo hizo muy bien contra el Tenerife. Hoy nos ha costado ese gol. No ha estado del todo mal, pero bueno, muy desconectado también del partido. Al final ha tenido pocas oportunidades de aparecer, de generar ocasiones, de generar peligro. Ha tenido una llegada importante, pero ya muy forzado. Así que bueno, pues al final, en fin. Escuché el partido por la radio, por cierto, en Aragón Radio, y vaya vozarrón tiene Jesús Santa María, la verdad, lo hace bastante bien. Y por lo que comentaban, pues Cristian debió salvar el día, como siempre, perdón. Y Bada pues hizo lo suyo, que es marcar, que ya iba siendo hora. Quizás se vio un poco motivado por el regreso de Eugeni a la convocatoria. Que además aquí Miguel apunta que si es una decepción o una tremenda decepción. Para mí está siendo una tremenda decepción, pero no sé por qué me lo esperaba. No sé por qué me lo esperaba. Tenía tendencia, Eugenia tiene cierta tendencia a desaparecer, a hacer las cosas muy bien un año y al siguiente ser una medianía. Y no sé, yo tenía esa sensación de que podía volver ese Eugeni. Así que, en ese sentido, pues bueno, ha sido una decepción para mí, pero una tremenda decepción para el Real Zaragoza. Y bueno, veremos si Eugeni juega los 90 minutos en algún partido, que ya vimos que hacía como 200.000 años que no los jugaba los 90 minutos completos. Y antes de pasar, voy a ver lo que ha comentado Miguel y os enseño una cosa, vamos, terrorífica. El problema de hoy es que no jugaba ningún ex de Andorra. Como si pasó con los ex de Tenerife. ¿Cómo? No he entendido esto. Ningún ex de Andorra. Ah, vale, que necesitábamos un jugador que hubiese pasado por Andorra para que se motivase y marcase goles, ¿no? Contra Andorra. Supongo que será eso. Vale, ya decía yo. Y bueno, voy a poneros algo escalofriante, ¿vale? Preparaos. No estáis preparados. No estáis preparados. Y ahora os pediré también que participéis en el chat, que bueno, solo lo va a hacer Miguel, supongo, pero lo pediré igual. Y es esto, a ver si lo encuentro. Aquí está. ¿Vais a ver algo? Vamos. El expediente Warren y cuarto milenio con Iker Jiménez, iba a decir Enrique Jiménez, con Iker Jiménez se quedan cortos para esta imagen. Ahí lo tenéis. La columna vertebral del equipo terrorífico del Real Zaragoza. Un equipo que daría miedo no a los rivales, sino a sus propios aficionados. Y ese equipo estaría formado por Xavier Irureta, el gato de Berría, en la portería, por Maki Bañac o Flanecito Bañac en defensa, Culio, el, bueno, traidor Culio podríamos decir, o bocachancla Culio, ahí en el centro del campo comandando las operaciones, y en la delantera Gabriel Fernández, el toro, que de toro tiene lo mismo que yo. Ahí está, el cuello roto dice, o el culio roto mejor, bueno, cuello roto, que no cuello raso. Vaya imagen. Y ahora os propongo que, si queréis, me pongáis cuál sería la otra columna vertebral de un equipo terrorífico. Y mira que tenemos jugadores, vamos, en el Zaragoza para dar y tomar en este sentido. Y antes de nada, voy a revisar una cosa de la necroporra. Aquí tengo la caja de la necroporra, de una marca de zapatos cuyo nombre no voy a decir, porque creo que acerté una cosa, ¿vale? Pero tengo que revisarlo. No, creo que no. Creo que no lo he acertado, ¿eh? Al final. Me estoy echando las risas viendo lo que puse. Madre mía. Bueno, uno se podría... Este se podría decir que más o menos lo estoy acertando, ¿eh? De momento. Sabin, Lolo, Popa y Saja. Ostras, vaya equipo, sí. Saja, que jugó un partido con el Real Zaragoza, que vino en invierno, creo.
Y... No. Y vamos, lo jugó para retirarse. Jugó ahí su último partido. Fue el último partido de liga. Y le metieron un gol desde el centro del campo. Así que... Tuve una buena despedida, el bueno de Saja. Pues no he acertado todavía. Pensaba que había puesto a Martin Schiller o Martin Schiller como el cuello raso, que sería el primero en abandonar el barco del Castellón Zaragoza. Pero no lo puse. No lo puse. Creo que porque preferí poner un jugador, porque la verdad es que lo de Schiller se veía a la legua, la verdad. Eso hay que decirlo así. Apunta Miguel una cosa que suele ser cierta. Los nombres cortos son sinónimo de paquetes. La verdad es que sí. Menos en el caso de Pedri y Gavi, por ejemplo, o Xavi, pero sí. Si no acaban en I, son paquetes. Esa podría ser la teoría, ¿eh? Esa podría ser. Lolo, Tato, Saja. Cuidado. Popa también, que lo apuntaba Miguel. Cuidado. En fin, y creo que con esto ya, con esta imagen terrorífica ya podemos pasar a otra cosa, porque estaréis muertos de miedo. Y quiero hablar del Huesca. ¿Vale? La clasificación ya la hemos visto. Es que estoy haciendo aquí un refrito con el guión del directo que iba a ser de ayer. Y el de hoy, que es una hoja solo. Y esto es bastante complicado. Voy a ver qué quería comentar del Huesca. Ah, sí. Ya sé lo que quería comentar del Huesca ya. Ya sé lo que quería comentar. Quería comentar también que con esa victoria el otro día ante Las Palmas, que fue una gran victoria, aunque solo fue por 1-0, se resistió a un asedio, vamos, como si fuese Numancia, que jugó, pues bueno, bien. La Asociación Partida Huesca aprovechó su ocasión y se acabó. 1-0 en vena. Y así, pues bueno, mira, a ascender y a otra cosa. Y desde aquí, pues bueno, un aplauso para el equipo de Cuco Ciganda. El equipo de Cuco Ciganda, que es el reinventor del fútbol. Increíble. Espectacular fútbol champán del Cuco Ciganda. La verdad que es duro de ver, pero los resultados ahí están. Así que, oye, para adelante con ellos. Esta vez Bequeme en la Romareda, apunta Pedro. Pues casi prefiero que no hubiese estado. No solo por ver el percal, sino por que mejor si no sabemos de él, la verdad. La Cuconeta, apunta Miguel, sí. La Cuconeta está a tope. Estamos, vamos, no cabemos en la Cuconeta. Estamos a tope con la Cuconeta. Tan a tope como la ciudad de Huesca no estamos, porque la ciudad de Huesca está que da pena verla. Estaba la gente después de esa victoria contra Las Palmas. Bueno. La gente borracha por la calle. Y los escaparates de las tiendas rotos. Las calles sin farolas. Señales caídas. Accidentes de tráfico en todas partes. La ciudad de Huesca estaba, vamos, con la ilusión por las nubes. Y bueno, pues la ciudad se había sumido en el caos, la verdad. En un caos brutal. Da fe de ello Miguel, que lo ha visto, porque vamos, era increíble. O sea, Huesca ciudad sin ley, vamos, tremendo. Los maleantes campando a sus anchas, la policía sin hacer nada. Estaba siendo unos días muy duros, la verdad, para los habitantes de Huesca, los habitantes pacíficos, los que les encanta la jarana, pues estaban a tope. Y la verdad es que esta derrota, pues hombre, ha calmado un poco los ánimos. Pero para calmar los ánimos, que por cierto, no sé por qué tengo esto todo el rato aquí, si lo que quiero es ponérmelo aquí. Nariz de payaso, porque soy un payaso. Ojalá tener una peluca para intentar dar miedo. Y así, dar un poquito de miedo. Pero bueno, te meto, Pero una cosa terrorífica, aparte de verme a mí con esto, es lo que vais a ver a continuación. Que es otra columna vertebral. Ahí está. Buen disfraz de Torrecilla, dice Miguel. Brutal. Ahí lo tenéis. Es un equipo al Huesca duro. Axel Werner en portería, no sé si se ve bien. Espero que sí. Porque yo estoy viendo bastante mal. En la defensa tenemos a Adrián Dieguez, también conocido como Adrián Diezeguet, bautizado por mí, por supuesto. Coño, tiene el mismo dorsal además. Bueno, debería llevar el 4, no el 24, Dieguez. Lo he puesto mal, pero bueno, no pasa nada, mejor eso que morirse. Y luego Borja García en el mediocampo, bueno, también, ojo, Y en punta el gran Adolfo Gaich, que madre mía, qué tremenda decepción. Eso sí que es una tremenda decepción y no lo de Eugeni, que también tiene tela,
Y ahora, pues bueno, le dejo a Miguel que ponga su columna vertebral del Huesca, que seguro que es muchísimo más dura que la mía. Porque, bueno, también tiene el Huesca jugadores, vamos. No quiero poner a Semedo, ¿vale? Ya hice un vídeo sobre Rubén Semedo metiéndome un poco con él. Lo que sí que podríamos hacer, ahora que caigo, es ver un poco qué ha sido de esta gente, ¿verdad? No había caído hasta ahora, pero bueno, vamos a verlo. Mira, vamos a ir a Transfermarkt, que es una web muy interesante, por cierto, la cual os recomiendo mucho. Y vamos a buscar primero Axel Werner. Que Axel Werner, si no me equivoco, tiene que estar de suplente en el Elche. Vale, pasamos ahora a la pantalla del PC y ahí está, Axel Werner, suplente en el Elche. 26 años. Vamos a ver qué ha sido de él. Y voy a ir buscando a Adrián Dieguez. Adrián Dieguez. Está en la Ponferradina. Tócate las maracas. Tócate las maracas. Bueno, Axel Werner. Ahí está. 1,91. 26 años. Vamos a ver sus datos de rendimiento detallados. Porque, vamos. Creo que habrá jugado como 3 partidos desde que se fue del Huesca. ¿Cuántos partidos? Venga. Haced una porra. Bueno, se fue del Huesca al Málaga. En el Huesca, por cierto, jugó solo 8 partidos. El Málaga, luego la Liga MX, bueno, jugó 7 partidos. En el primer año 19-20. En el Atlético de San Luis. Hombre, club amigo. Atlético de San Luis siempre llevándose lo mejor de los jugadores que pasan por Aragón, ¿eh? Madre mía, pobrecicos. Y 17 partidos en 2020-21. Bueno, 27, no está mal, ¿eh? Ahí sí que jugó. Y ahí, pues bueno, fichó por el Elche, o estuvo cedido en el Elche. En el Arsenal Fútbol Club ha jugado, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. 11 partidos en el Arsenal Fútbol Club. Ojo, cuidado. Y ya en el Elche, pues bueno, que no ha jugado. En la 22-23 pues no ha jugado. Bueno, bueno. En el Arsenal Fútbol Club, cuidado. Vamos a ver Dieguez, Adrián Dieguez. Creo que con Aponfe no habrá jugado, igual ha jugado algo ahora, ¿eh? Porque con esta... Mira, sí, 9 partidos, cuidado. Una asistencia. Bueno, yo que pensaba que él estaba ya muerto. Pero bueno, la carrera de Dieguez pues no ha ido muy allá, ¿eh? Estuvo en el Corcón, 32 partidos, un gol, 3 asistencias. No están mal esos números para ser central. Y luego en el Fuenla, pues bueno, pues estuvo más o menos bien y descendió. Así que bueno, pues oye, la Ponfe se lleva un central de recambio, vamos a decir, ¿no? Pues tampoco es un jugador espectacular. Borja García, que está en el Girona y no lo está haciendo tampoco muy allá, porque tampoco tiene mucho tiempo de juego. Borja García, ahí está. ¿Cuántos años tiene? 31, todavía joven. Vamos a ver sus datos de rendimiento. ¿Quién mira el momento esto? A ver, Leo Franco, Kelechi y Nacho Novo. Vaya 3 patas para un banco que nos ha dado Miguel para su 11. Para su columna vertebral, mejor dicho. No, su 11. Bueno, 21 partidos con los Huesca sobre un gol. Y en el Girona ya lleva 2 goles. Bueno, en fin. En la 21-22 marcó 2 goles. Este año no ha jugado todavía, por lo visto. 2 goles y 3 asistencias. No está nada mal, oye. No está nada mal. Me alegro por él. Pero bueno, este año pues no ha jugado, por lo que sea. Así que mucho ánimo. Y ahora vamos a poner a Gaich, que estará también en Dios sabe dónde. En el CSK de Moscú, cuidado. Pues entonces habrá estado jugando. No habrá estado jugando la Champions porque... Retornado, pone aquí. No sé qué quiere decir esto. ¿De cesión? Eso es. Acabó la cesión. Es verdad, no me acordaba que jugaba en el CSK. Pues hombre, ahora mismo que tal como está la cosa en Rusia y Ucrania, igual no es buen momento para estar en el CSK. Así que mucho ánimo para Adolfo Gaich, que bueno, pues oye, lleva 2 goles en 9 partidos y 2 asistencias. Oye, no están mal, los números. No están mal. Y ya que estamos, voy a buscar a los jugadores del Zaragoza que he puesto. Irureta creo que ya se retiró. Me pica un montón la nariz. Oh. Madre mía. Xavi Irureta no está retirado. Está en la Fútbol Club Unión Atlético. ¿Dónde está eso? Dios mío. En España. Nuevo fichaje además. Ojo, cuidado. Ganador de campeonato de segunda división. Madre mía. ¿Dónde está esto?
FC La Unión Atlético. Madre mía. Estará en primera RFF, supongo, o segunda RFF. Pero ¿dónde está? ¿Un calendario? ¿No vendrá nada? Como que contra Cartagena. Mar menor. Buah. No viene. FC La Unión Atlético. FC La Unión Atlético. Tercera división. ¡Puf! Ni siquiera en segunda RFF, Irureta, tío. Madre mía. Es que bueno, la carrera de Irureta después de Zaragoza es para verla, ¿eh? Se fue al Club Dinamos, creo que se llama. A ver. Bueno, gracias, se fue. Luego San Sebastián de los Reyes. Bueno. Por favor. Se fue a la Indian Super League. A ese equipo, que ya no me sale su nombre aquí. Odisha. Yo porque he dicho Club Dinamo. Odisha FC. Jugó poquito, allí. Jugó poquito. 8 partidos solo. Luego jugó en el San Sebastián de los Reyes. Ahí sí que jugó algo más. Fue al Villarrubia. Bueno, poquito a poco para atrás. Y al Racing Murcia. Bueno, ahí ya... la segunda federación. Peleando por la fase de descenso y ahora en tercera. Mucho ánimo para Xavier Ureta, que quizás ya con 36 años y la carrera yendo a pique después de pasar por el Zaragoza, quizás sería momento de retirarse. Vamos a ver qué fue de Bañac. Está haciendo un poco aquí, un poco la sección de qué fue de... ¿Cómo? Vale, creo que era así, ¿no? Vale, sí, Maki Bañac. 27 años todavía. Bueno, todavía. 1,87. Madre mía. Ay, qué recuerdos, Bañac. Qué mal lo pasamos. Bueno. Oye, estuvo en la Bundesliga. Admira Wacker Molding. Jugó un partido solo, por lo que sea. Jugó la clasificación para Champions League. Madre mía, con el Olimpia Ljubljana. Madre mía. ¿Qué es donde más ha jugado? Madre mía, pero qué barbaridad. Jugando bastante de más, 23 partidos, 25. La clasificación de Champions la jugó. La clasificación de Europa League la jugó. Por lo que sea, se cayó de la Champions. Luego ha estado en el Partizan de Belgrado. Bueno, también una superpotencia futbolística. Y después en el Kairat Almaty. Bueno, pues ahí sigue. No está jugando casi nada en el Kairat Almaty, la verdad, en estos últimos años. Pero bueno, oye, no le ha ido del todo mal. Se ha encontrado camino, ¿no, Bañac? Culio. ¿Qué fue de Culio? Vamos a verlo. Se retiró. Ya tiene 39 años. Joder. Ya vale. Gabriel Fernández. Voy a ir buscando. Manuel Culio. Hostia, ¿cuántos títulos? Más que los Asuna. Y que Zaragoza también. Seguramente, sí. Bueno, se fue el Zaragoza. Volvió al Mallorca. No lo hizo mal ese año, la verdad. 35 partidos, 36, 3 goles, 2 asistencias. No está mal. En Zaragoza 0 goles y 2 asistencias. Bueno. Y luego se fue al poderosísimo Cluj. Ojo, pues vuelo directo desde Zaragoza a Cluj. Así que cuidado. No vaya a ser que le dé por volver. Y después se fue al Quilmes Atlético Club cedido, media temporada, y de vuelta al club donde está actualmente. Bueno, actualmente no, acabó la temporada pasada, fue la última de julio. Madre mía, y aún marcó un gol y se retiró y dijo, ya vale. Yo ya he marcado un gol, chavales, a apañaos vosotros. Oye, qué interesante Julio, mira. No ha estado mal su carrera después de todo. Bueno, y aquí, vamos aquí a lo bueno. Gabriel, el Torito Fernández, el Torito guapo. Madre mía, qué cara de mala leche tiene. 28 añitos, jugando en el FC Juárez de Liga MX, en primera división. Veremos cuántos goles lleva. ¡Ojo! No está nada mal, No está nada mal. 6 golitos y una asistencia en 17 partidos, oye. No está nada mal, la verdad.
Después de jugar aquí 32 partidos y no anotar ni un gol y no dar ninguna asistencia. Madre mía. Pero bueno, la temporada pasada metió 4 goles en 15 partidos. No está nada mal. Y ahora lleva 6 en 17. Muy bien, muy bien. Muy sorprendente este rendimiento del bueno del Toro Fernández. En fin, tercera división, sí. Ahí lo pasaba Michael. Bueno, voy a proceder a comerme otra chuche. Una que da bastante miedo y asco. Es una araña. Enfoca, enfoca. Madre mía, cómo me gusta hacer el payaso. Luego no cenarás. Hala, tira. Tira, padre. Ya vale de padrear tanto, Miguel. Sal adentro, sal para adentro. Y luego quiero también comerme esto. Un ojo. Madre mía. Bueno. Se acabaron ya los 11 terroríficos, ¿vale? Se acabaron los 11 terroríficos. Se acabó el terror. Ahí está ese trueno. Vamos. Creo que es trueno y no rayo. Siempre me confundo con eso. Con el trueno, relámpago y rayo. Pero eso ya es para otro directo, la verdad. En fin. Por cierto, la araña no está mal, no está mal, pero me gusta más la dentadura. También os quería comentar. Pero todavía que está Miguel, pues le pregunto a Miguel. Miguel, ¿cuáles son tus chuches, si es que tienes unas chuches favoritas? Me interesa. Para mí, las dentaduras muy top. Los regalices, estos que van con azúcar y son rojos, espectaculares. Y las fresas estas... Las fresas... estas que son así verdes y rojas, también espectaculares. Y las sandías, muy buenas. Pues sí, se me ha traspapelado, no lo he visto antes. Madre mía. Vaya fallo. Voy a intentar verlo. A mí además antes has comentado que se pase de zapatero con el exterior. Que jugón, sí. La verdad que sí, muy jugón. No lo encuentro, macho. Ah, sí, las Coca-Colas y los plátanos. ¡Buah! ¡Qué clásico, macho! Muy clásico. Hay que darle un poco a todo, macho. Yo, vamos, me gustan un mogollón. Todas. Esas también me encantan, por supuesto. Las Coca-Colas están buenísimas. ¿Pero Coca-Cola es con azúcar o no? O de esas que son como gelatina, directamente. Ah. Hombre, los regalices rojos con relleno, esos son los buenos. Esos son los buenos. Con azúcar, me también. A mí, yo he probado las dos. Creo que me gustan más las que son más gelatinosas, pero según me dé, según el día, según me levante, ¿no? Si me levanto con el pie derecho, pues unas sí. Que son el izquierdo, pues las otras. Y bueno, en fin. Y creo que del Huesca ya no vamos a comentar nada más, porque bueno, ya hemos dicho que lo ha hecho muy bien, que la ciudad ya está en orden, que ha vuelto la calma, sobre todo después de ver ese 11 y del 11 de Miguel también, cuidado. Pero hay que hablar de un equipo, el que falta, que se tiene que poner las pilas. En el directo anterior pedíamos victorias. Bueno, pedí victorias. Dije que desde que empecé a hacer directos en Deporte Aragonés, solo una vez habían ganado los 3 equipos aragoneses. Real Zaragoza y Huesca respondieron. Los dos, muy bien, de puta madre, perfecto. Jugamos contra Tenerife, ganamos. Jugamos contra Las Palmas, ganamos. Gracias a esos equipos canarios, Un saludo. Así que Zaragoza perdió. Sí, no, perdió en la prórroga, tal, no sé qué. Perdió. Llegó a la prórroga, forzó la prórroga, estuvo cerca de ganar, lo hizo bastante bien dentro de lo que hay, pero perdió. Así que este es un mensaje para el Casa de Monzaragoza. Ponte las pilas. Poneos las pilas.
Las pilas además tienen que estar cargadas. Porque si tenéis las pilas puestas, descargadas, no sirven para nada. Y además, las pilas tienen que estar bien puestas. El polo positivo tiene que ir donde indica que tiene que ir el polo positivo y el negativo donde tiene que ir el polo negativo. Castellón Zaragoza, mirad por favor si tenéis las pilas cargadas. Mirad por favor si están bien puestas. Y si no tenéis pilas puestas, poned las pilas. Porque hay que ganar ya. Hay que ganar ya. En fin. Sí, para el Castellón creo que unos cuantos meses. Porque se viene un partido chungo. Pero oye, si los Lakers han conseguido ganar, ¿por qué no va a ganar el Castellón Zaragoza? ¿Por qué no? Si al Madrid ya le hemos ganado más de una vez aquí en el Felipe y con Porfirio Fisac. Quizás sea el hombre. Porfi es el hombre. Que lo sea, Porfi. En fin. Y bueno, también quería decir que eso, que la semana pasada no vi ni un partido, no vi ni el de Castellón, ni el de Zaragoza, ni el del Huesca. No me arrepiento. Pero este fin de semana sí que intentaré ver los tres. Y creo que el domingo a las 9 haremos directo analizando los tres partidos. Pero ya lo veremos. Entonces quizá el del lunes igual hago otra cosa distinta. Pero bueno, ya lo iré viendo. Depende también de cómo me vaya esta semana. Que hoy estamos a martes y no lo parece. Parece que estemos a domingo, la verdad. Yo tengo una sensación rarísima en mi cabeza y en mi vida. En fin. Y eso, pues bueno, al final ya sabemos lo que podemos decir es que se acercó, ¿no? Dio esos primeros pasos para esa victoria ansiada, pero ese balance de 0-6, ostras, es muy duro de ver. Y habrá que ver si conseguimos reponernos sobre todo cuanto antes. Creo que contra Madrid va a ser complicado, pero veremos si después se suaviza un poco el calendario o nos encontramos en mejor forma. Y no obstante, da la sensación de que con Casa de Zaragoza vamos a tener que estar hasta el final de temporada sufriendo y peleando por la permanencia. Así que el Casa de Mon pues tiene pinta que lo va a tener bastante chungo. Que por cierto, creo que ya hemos superado la hora de directo, ¿no? Empezó más o menos a 35 y ahora son y 40. Así que oye, no está mal. Para no tener casi guión, no está nada mal. No está nada mal, ¿eh? Cuidado. Si se sufre hasta el final es bueno más o menos. Ya sí, quiere decir que aún habrá opciones, ¿no? Pero... En fin, yo tengo fe y creo que los refuerzos llegarán y creo que Porfirio conseguirá dar la vuelta a la situación porque lo ha conseguido en otras situaciones y creo que es un entrenador que aquí se ha ganado el derecho a volver cuando quiera, aunque se fuera de esa manera, que se fuera de esa manera un poco fea, la verdad hay que decirlo, que por cierto yo me lo encontré en un avión de Madrid a Las Palmas creo que era, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, en un avión a Las Palmas, yo me los encontré al equipo canario, al Gran Canaria, y al bajarnos, pues me hice una foto con Porfirio, que fue súper amable, y además era el momento de mascarilla todavía, me dijo que nos la bajásemos, y yo, bueno, pues muchas gracias Porfirio, la verdad casi mejor. En fin, muy bueno, me cayó muy bien, ya me caía muy bien, así que vamos. Pero, lo que no cae nunca bien, nunca, jamás, es esto. Eso no cae nunca nada bien. Un trueno no cae nunca bien, la verdad. Pero es que lo que viene ahora yo creo que tampoco nos va a caer nada bien, ¿eh? Pero nada bien, ahí está. Esa pareja terrorífica. Qué pena que no esté David para comentarlo porque vamos... A mí no se me ocurren otros jugadores de recientes que me darían más miedo que volver a ver a estos dos juntos. Sipagi, Kenan Sipagi y Jason Thompson. Jason Thompson, que la primera temporada estuvo, bueno, aceptable, pero la segunda estuvo bastante mal. Así que ese es el motivo por el que está ahí. La verdad es que fue muy duro de ver. Que por cierto creo que además a Jason Thompson lo vi en un Taco Bell el día que lo presentaron. No, el día que lo presentaron no. No, perdón, ese fue Elias Harris. Vale, a Jason Thompson fui a su presentación. Me tocó cubrirla. Luego en el Heraldo de Aragón. Eso es. Pero bueno, la verdad es que terrorífico. Terrorífica dupla. Vamos, mi cara cuando la veo es la expresión es la del hombre que sale detrás de Jason Thompson. Es de desolación total.
es de no creerlo, es de no querer verlo, es de querer pasarlo ya. Ya, pasamos página ya. Y vamos por último, hoy no hay resultados, ¿vale? No me ha dado tiempo casi a sentarme bien en esta silla y a preparar, a ver si tenía batería en el ordenador y a traerme el agua, así que como para traer los resultados de todos los demás equipos aragoneses. Además ya estamos a martes y bueno, pues fueron el fin de semana, ¿no? Es un poco tarde. El Atlético que se queda fuera de la Europa League también. Pues mira, me sabe mal porque ahí está la bufanda del Atlético de Madrid, así que se podría decir que lo gafa un poco, ¿no? Y es un equipo que bueno, me genera simpatía. Me gusta que le vaya bien al Atlético de Madrid. Además así, si al Atlético de Madrid le va bien, quiere decir que tenemos 3 equipos grandes en España. Pero en clave Arsenal, que no se ve ninguna bufanda que tengo, pero tengo ahí una y aquí otra, pues ni tan mal. Ni tan mal. Porque es un equipo que es muy duro. Para el Arsenal no se le daría nada bien. Y es un equipo muy rácano, muy correoso y los que se le dan especialmente mal al Arsenal. Y tengo un mal recuerdo del Atlético de Madrid Arsenal, que fui a ver al Wanda Metropolitano y que perdió el Arsenal 1-0, sí, perdió el Arsenal 1-0 después de un 0-0 inexplicable en el Emirates y quedó eliminado, cosa que yo ya me imaginaba, la verdad. Eso no fue un varapalo brutal y que bueno, tuve un poco de mala experiencia porque la verdad que la gente me miraba mucho, me miraba muy mal. Yo iba con la camiseta del Arsenal y la bufanda del Atlético, también porque iba con un amigo del Atlético, simpatizaba un poco yo con el Atlético, pero bueno, yo iba a apoyar al Arsenal. Y la gente por los aledaños me miraba mucho, me miraba muy mal. O sea, como si hubiese asesinado a alguien. La verdad que me sentí en territorio hostil, vamos a decir. Y bueno, no sé, ¿qué quieres que te diga? Oye, en fin, me sentó bastante mal. No me esperaba un recibimiento así. Tampoco me lanzaron piedras ni me asesinaron, pero gracias a Dios. Pero bueno. Y ya por último, bueno, como veo que estamos pocos, casi tampoco los quiero comentar, pero tenía algunos temas preparados para hablar un poco de cosas relacionadas con Halloween, con el terror, con el miedo, con cosas de Halloween, ¿no? Y tenía en... Pana, el primer tema, sobre todo, por supuesto, es las películas de miedo. Las películas de miedo, las películas de terror. ¿Os gustan? A mí no me gustan. Yo es un género que no trabajo, que no me llama mucho, que además cuando he visto alguna de estas que hay muy gollón de sustos, las he visto con amigos y tampoco me las he tomado, digamos, en serio. Es un género que no me consigue enganchar. No consigo sentir que va a pasar algo, que voy a estar, que lo voy a vivir. Pero bueno, entiendo que tiene su público, obviamente, como los géneros cinematográficos y todo lo que hay por ahí. Pero sí que me gustó mucho la de Última noche en el Soho. Me gustó mucho, la vi un poco de refilón porque estaba mientras haciendo una nota de prensa de una cosa del trabajo que tengo ahora. Y la vi un poco de refilón, pero me gustó bastante, me enganchó la historia, me dio susto en algún momento, me dio miedo, me dio tensión, me vinculé emocionalmente con la película, que es algo que con las películas de terror no me solía pasar. También quizás tuvo algo que ver la actriz, que lo hacía muy bien, que no sé cómo se llama, pero la vi en Jojo Rabbit y en El Hobbit, creo que sale también, y me gustó muchísimo y me gusta bastante en esas películas. En El Hobbit no, porque bueno, pues El Hobbit es lo que es. Y a ver qué cuenta Miguel. En general no, pero ver una peli por Halloween no hace daño. Pues ya, sí, eso es así. No, no está mal, no es un mal plan, ¿eh? Tampoco, o sea, eso está claro. Y eso es lo que quería comentar. De películas de miedo, pues eso. No es un género que me encante. Hay personas que otras, por ejemplo, tipo de fantasía o de ciencia ficción, no les genera pues lo que les pasa a mí, ¿no? Que no se vinculan emocionalmente con la peli, que no les engancha, que no les atrae, que no les... No sé, que no hay una buena mezcla ahí para ellos, ¿no? Que no es su tema. Y a mí me pasa pues con las de terror, entonces pues bueno, entiendo que es normal también que pase pues eso, a otra gente también con otras. Para películas estas que ha habido ya a las 4:15, sí. De terror, las dos, ¿eh? Vamos, de miedo. Miedo absoluto. Qué miedo, macho. Espero que no me dé el rayo, ¿eh? Cuando suene. Madre mía. ¿Te ha gustado esto del rayo? Está bien, ¿no? Bueno, un poquito de cosa distinta. Tengo que meter más cosas porque, bueno, tengo de contenido para meter, vamos. Me voy a pegar los directos poniendo solo vídeos chorras y audios tontos y yo sin hablar, ¿sabes? Yo solo pongo la cara.
En fin. También quería hablar. Creo que Miguel de esto no va, no hay duda. Los fantasmas, las visiones, los espíritus, ¿crees en ellos? Bueno, ¿creéis? Los que estáis aquí en el directo. Yo personalmente no creo en ellos. Pero sí creo que cuando una persona pasa mucho tiempo de su vida en un sitio, como que cuando muere su parte de su, no sé, presencia se pueda quedar en ese sitio. Me da esa sensación de que eso sí puede pasar o que pasa. Pero no sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Os creéis en fantasmas, en las visiones? Visiones, bueno, visiones que no tengan que ver con el mundo de las drogas, ¿vale? De los estupefacientes, esos por supuesto que te generan visiones. Y los chuches, pues ya lo hemos dicho antes. Deberían ser, vamos, moda todo el año, no solo no solo cuando es Halloween o cuando es Navidad. A mí, dame chuches todo el año y ya soy feliz. Ya está. Mis dientes igual no, pero bueno. Dice Miguel, yo creo que es un poco más querer imaginarse cosas que la propia realidad. Puede ser, sí. Puede ser. Epa. Uy. Ahora voy a proceder a comerme la última chuche. ¿Vale? Bueno, la última no, porque estas las he empezado y me quedan dos. Para hablar a mi padre. La última chuche que es esta. El ojo. Es un poco raro. Tendría que hacer un canal de review de chuches, ¿no? Con ver Cuarto Milenio sobra. Hace mucho que no lo veo. En su momento, oye, alguna vez lo vi. Vi un par de capítulos. Vi el de Chernobyl, que estaba bastante bien. Y esa no era, al final no era misterio, era más historia que misterio. Y algún otro también. El tercer ojo. Bueno, y ya por último. Perdón, es que este ojo abulta mucho. Quiero saber. Miedos, fobias que tengáis. Yo, por ejemplo, hasta hace un par de años tenía muchísimo miedo a ponerme delante de la cámara. A hablar a cámara, no sabía qué hacer, dónde poner las manos, qué tengo que decir. No obstante, seguramente si tú me dices, cuéntame la noticia mirando a cámara, lo haga mal, porque no lo he hecho habitualmente y me da también bastante miedo. Y tendría que contar, pam, 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 tres o cuatro cosas. Mi amiga es parecido, hablar en público. ¿Cómo? Tripofobia, eso que la tripa. Igual existe, que no lo sé. Lo digo desde el desconocimiento. La oscuridad te da miedo. La muerte, eso sí que da miedo. A mí me da muchísimo miedo. Me tiene aterrado, la verdad. Me da miedo que... El vacío, en general, ¿no? Es una cosa que, madre mía, cuando uno lo piensa se pone... Se pone triste. Pero bueno, no vamos a estar tristes. Vamos a estar contentos. Porque estamos vivos. No como este caballo, que no está vivo. Pero yo sí. Ahí está. Bueno, ahora mismo no me veo en pantalla. Creo que no estoy de todo mal, ¿no? ¿Cuál es mi lado bueno? ¿Este? ¿O este? Bueno, confío en que se oiga. Confío en que se oiga más o menos. Pero... Y bueno. No veo nada. En fin. Quería decir, los resultados... No, perdón. Ya lo diré. Los próximos partidos. Los próximos partidos de Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Huesca y Casa de Mon Zaragoza. Bueno, espero que os haya hecho gracia. En fin, madre mía. Bueno, a ver. ¿Cuál es mi cámara? Ahí, ya está, ya estoy viendo. Vale, el Real Zaragoza juega el viernes a las 9 de la noche contra el Alavés.
Segundo me parece que va, a no ser que haya habido cambios en el resultado contra el Burgos. Que bueno, en ascenso directo o rozándolo, así que partido complicado para los de Carcedo. Veremos si sigue siendo Carcedo el técnico para entonces. Sábado a las 6:30, Sociedad Deportiva Huesca, Villarreal B. Bueno, el filial del Villarreal que no viene en buen momento y veremos si el conjunto del Cuco, la Cuconeta, se mantiene ahí arriba y vuelve a la senda de la victoria. Y el que, bueno, no sabe dónde está la senda de la victoria, porque tiene que buscarla, es el último equipo aragonés, que son el Casademont Zaragoza, que juega domingo 6:30 contra el Real Madrid. Recibe al Real Madrid, no encuentro el guión, vale, aquí está. Recibe al Real Madrid domingo a las 6:30. Veremos si el conjunto de Porfi por fin consigue una victoria. Y bueno, con eso terminamos el directo de hoy. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y ahora pues me voy a tener que quitar la máscara para el directo. Porque bueno, con el Stream Deck pues no puedo, creo. Lo voy a intentar. Ah, bueno, sí puedo hacerlo, Vale, ya lo he situado. Vale, perfecto. Nos vemos en el siguiente directo, que si no me equivoco será el domingo, si todo va bien. Espero que todo vaya bien. Y espero también que todo os vaya muy bien. Besitos de caballo, os saco la lengua. Y nos vemos en el siguiente.